Hola amigos de este canal, finalmente hay fecha oficial que dio a conocer el gobierno en la cual se abrirán las inscripciones para la línea de becas Progresar nivel obligatorio y la línea de becas Progresar nivel superior. Esto incluye a la beca de la línea Enfermería. Y a través del boletín oficial, el gobierno dio a conocer entonces la fecha de inicio de la segunda convocatoria para las inscripciones de la beca Progresar nivel obligatorio y nivel superior. Y las fechas son: para el nivel obligatorio comenzará el día lunes 10 de agosto hasta el 4 de septiembre. Sin embargo, para la línea de becas superior, que incluye la educación universitaria y no universitaria, comenzará el 18 de agosto hasta el día 11 de septiembre. De igual manera, para lo que es la línea de Progresar Enfermería, sería el 18 de agosto hasta el 11 de septiembre. Las inscripciones son virtuales a través de la página web de la beca Progresar. El enlace de la página te lo voy a dejar aquí en la descripción del vídeo, en la cual te vas a poder inscribir. Y si nunca te inscribiste, también te voy a dejar un enlace o un tutorial que tengo de cómo inscribirte en este año 2026 a la beca Progresar. Este vídeo también está publicado directamente en el canal. ¿Cuáles son los requisitos para inscribirse o postularse a la beca Progresar nivel obligatorio, lo que es la segunda convocatoria? Debes tener 16 años cumplidos y la edad va de los 16 años a los 24 años. Se extiende la edad si perteneces a un grupo priorizado. Sería si eres una madre soltera, padre soltero, descendiente de algún pueblo indígena, si eres afrodescendiente también. Si tienes una condición de discapacidad, esta edad se extiende hasta los 30 años e inclusive 35, y sin límite de edad para las personas que poseen alguna discapacidad y pertenecen justamente a lo que es un pueblo o descendiente de un pueblo indígena. El ingreso familiar no debe de superar los 3 salarios mínimos vitales y móviles. Otros requisitos son ser argentino nativo o naturalizado extranjero con residencia legal de 2 años en el país y contar con el DNI. En cuanto a lo educativo, sería participar en actividades complementarias determinadas por el programa, cumplir con la condición de alumno regular, cumplir con las condiciones académicas establecidas en el reglamento del Progresar, contar con el esquema de conexión completo o curso según el grupo de edad. Esto es para lo que es la línea obligatoria. Para la línea de becas Progresar Superior, los requisitos varían un poco. Ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con residencia legal de al menos 5 años en el país y contar con el DNI. Estudiante ingresante de entre 17 a 24 años de edad. Estudiante avanzado hasta los 30 años de edad. Estudiante de enfermería sin límites de edad. Aquí no hay problema con el asunto de la edad. La suma de los ingresos del estudiante y los de su grupo familiar no deben ser superior a los 3 salarios mínimos vitales y móviles, excepto que los jóvenes solicitantes sean titulares de una pensión no contributiva por invalidez otorgada por el marco artículo 9 de la ley 1348. Aquí varía en este punto. En la parte de ser egresado del nivel medio o adeudar materia al momento de la inscripción, o sea, no tenés que adeudar materia para inscribirte o solicitar la beca Progresar Superior. Ingresar o estar cursando estudios universidades nacionales o provinciales, institutos universitarios nacionales o instituto de educación técnica superior, instituto de formación técnica, formación docente o gestión estatal. Existen excepciones para instituciones de gestión privada y estudiantes de enfermería contempladas en el reglamento Progresar. Cumplir con las condiciones académicas establecidas del reglamento Progresar. O sea, aquí varían bastante puntos en el asunto que es educación superior. Gracias por ver este video, amigo. Hasta la próxima.